El día de hoy vamos a empezar con la primera ponencia. Esta está a cargo de la maestra Jessica Zamudio. Ella es egresada de CIME Zacatenco. Tiene estudios de posgrado en acústica arquitectónica, una maestría en ciencias y actualmente cursa el doctorado en innovación de ambientes locales en CIECAS. Entonces démosle un aplauso para que pueda comenzar con su ponencia. Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer el espacio al SECA y obviamente a ustedes por estar aquí conmigo a escuchar esta charla, que como lleva de título, bueno, ruido urbano en la Ciudad de México, es parte de mi investigación doctoral. Esta parte es apenas el contexto nacional. En realidad mi tema de tesis es ruido urbano en la Ciudad de México, una propuesta de política pública para vivienda. Bien, cuando buscamos la palabra ruido urbano en los mapas de ciencia, que básicamente son los buscadores de información y de datos de las revistas científicas que hay a nivel internacional, encontramos este mapa de la ciencia que nos habla sobre algunas palabras que empezamos a ver, que es ruido, planeamiento urbano, ruido ambiental, mapa de ruido, monitoreo de ruido. Estas palabras nos llevan a empezar a hacer la investigación, que como tal nos da una primera definición de lo que es ruido urbano. Bueno, vámonos un poquito más atrás. El sonido es todo aquello que vamos a escuchar. Un ruido sería aquello que nos parece molesto, que nos afecta a la salud. Y el ruido urbano es aquel ruido que va a caracterizar a la ciudad. Como tal, es producto de la movilidad poblacional, de la densidad urbana, de la maquinización, la vida tecnologizada que llevamos y el ritmo de vida tan rápido que llevamos al día a día, ¿no? El ruido urbano nace en la revolución industrial, cuando pasamos de la vida agrícola a la vida de la industria. Es interesante esta primera definición que nos da Labelle. Lo dice de una forma bastante poética, más que una manera técnica, que como lo conocemos en las aulas. El ruido urbano es capaz de crear sus propias dimensiones y límites fijos. Nos habla de la capacidad que tiene el sonido o el ruido de modificar su tamaño a partir de la longitud de onda, sin límites fijos de momento a momento, ignorando las delineaciones visuales y materiales. Esta capacidad que tiene el sonido de traspasar muros, ventanas, con la energía que en realidad se mueve, ¿no? De arreglos espaciales, desplazando y reemplazando líneas entre el interior y el exterior, el arriba y el abajo. Eso nos da un poco a pensar sobre el ruido aéreo y el ruido estructural, cómo va traspasando incluso los muros y los pisos, cómo el ruido externo invade nuestros espacios privados. Y bueno, mucho de esto lo vimos justo con la pandemia. Llegamos a estar en home office o teniendo clases en nuestros espacios privados. Bueno, cuando la mamá también estaba cocinando, el papá estaba trabajando, el hermanito pequeño estaba haciendo su relajo, ¿no? Y nosotros tratando de tener clase. Bueno, y entonces, ¿cuál es la problemática del ruido urbano en la Ciudad de México? Habitar en la ciudad significa habitar con ruido. Habitar con ruido de forma inesperada, involuntaria, incesante. El ruido es un invasor que no avisa a qué hora va a llegar, ¿no? Ante esto, bueno, Kandel nos habla de que podemos ser víctimas, bueno, todos somos víctimas del ruido, y podemos ser inmunes o alérgicos. Inmune sería aquella conducta normal de atrofiar el sentido de la escucha para poder adaptarse al entorno. Tiene que ver con, por ejemplo, las personas que viven en el aeropuerto, cerca de las rutas aeroportuarias. Cuando estamos platicando, están en una conversación normal y pasa el avión y nos quedamos callados. Termina de pasar el avión y sigue la conversación normal. Esa sería una persona que es totalmente inmune al ruido, se acostumbran a ello. Bueno, pues es que aquí vivo, es que ni modo de vender la casa. Es que ni modo de qué hacemos ante ello, ¿no? Y una persona totalmente alérgica, que es incapaz, es esta incapacidad de ignorar e incorporar el ruido a la cotidianidad. No sé ustedes, pero por ejemplo, yo no puedo ir a
al Sanborns a comer o a tener un café con una amiga. Me parece de los lugares más ruidosos que hay y de verdad soy totalmente alérgica al ruido en este sentido. Entonces vamos a hablar de que el ruido es un problema de salud, es un problema ambiental, económico, social y de cómo la única forma de solucionarlo, bueno, a través del Estado con políticas públicas. Es un problema de salud pública ya que afecta a varios sistemas del cuerpo humano. De primera instancia, el sistema neurológico. El ruido causa estrés a partir de los 52 decibeles, fatiga, ansiedad, afecta el sueño. A partir de los 30 decibeles ya no podemos dormir de una manera tranquila. Afecta la comunicación a partir de los 40 decibeles y todas estas afectaciones a los 85 decibeles, bueno, aumenta un 37%. En el sistema reproductivo va a afectar los cambios hormonales, prematuridad y bajo de peso. En el sistema circulatorio incrementa la presión arterial, fallas cardíacas, tensión muscular y a 85 decibeles aumenta un 12%. En el sistema respiratorio incrementa el asma, causa bronquitis y aparecen alergias. Y en el sistema fisiológico, bueno, tenemos una pérdida del oído a 75 decibeles y a corto plazo de 110 a 140 decibeles. Lo que nos viene a decir en el contexto nacional, bueno, es que el IMSS nos reporta que es un trauma laboral, el 22% de sus pacientes tienen un trauma auditivo y desde el 2018 nos dice que el 60% de la población, el 70% de la población a partir de 60 años tiene una pérdida auditiva. Se dice que el ruido es un problema, así como lo fue hace 80 años, el tema de la obesidad. No se creía que fuera un problema tan alarmante, sin embargo, ahorita es uno de los mayores problemas que tiene el IMSS. Esto va a suceder lo mismo en una forma análoga dentro de un buen tiempo. ¿Es un problema ambiental? Bueno, lo que estamos viendo en la pantalla es el mapa de ruido de la Ciudad de México. Lo que nos dice, bueno, los colores nos dicen los niveles de ruido que tenemos. Nos quiere decir el mapa que el 14% de la población, bueno, el 14% del área geográfica estamos en un ruido molesto e inaceptable, que como ya veníamos hablando en el IMSS, o en los daños de salud, bueno, ya nos está afectando en varios sistemas del cuerpo humano. Es alarmante porque el 57.3% de la ciudad está en un área geográfica desde un ruido tolerable, que ya estamos hablando de, me parece, son cerca de 55 decibeles. Es importante mencionar que, bueno, el mapa de ruido está hecho, se hizo en 2011, está hecho para ruido de día, de 7 de la mañana a 17 horas, y está hecho en decibeles. Esto lo hago hincapié porque, bueno, como sabrán las normas que vamos a ver más adelante, las normas mexicanas están hechas en dBA, que como ustedes sabrán, bueno, es un filtro que básicamente representa cómo funciona el oído. Y es importante mencionar el horario porque es de 7 a 17 horas. En realidad, bueno, las horas Godín, apenas salimos a las 6 de la tarde del trabajo, que es cuando sucede el ruido urbano. Si pensamos en estos puntos del mapa de ruido, en realidad lo que está coloreado en el mapa sería aún más alarmante, porque de por sí está hecho en 2011, en este momento, bueno, la densidad poblacional ha crecido del 2011 al 2023. Este 57% seguramente es muchísimo más alto. Es un problema económico visto desde dos vertientes, estamos hablando desde el precio de las viviendas y en el sentido de cuánto cuesta para la salud. El precio de la vivienda disminuye conforme aumenta el ruido. Si compramos un departamento, qué sé yo, en alguna zona y de repente se les ocurre poner una nueva ruta aeroportuaria, ese departamento va a bajar de precio. Y de la misma forma, aumenta la disposición de pagar más por vivir en espacios sonoros saludables. En el caso de la salud auditiva, bueno, tenemos una pérdida auditiva que tiene un impacto económico de $980 millones a nivel global.
Esto sin considerar el precio de los aparatos auditivos, solamente tiene que ver con lo que gastan las instancias del sector salud en los tratamientos que intentan mejorar la calidad auditiva. Bien, es un problema social. Para que podamos demostrar que es un problema social, tiene que estar afectando a cierta parte de la población. Esto se comprueba con las denuncias ciudadanas que estamos viendo aquí en 2010. En 2010 el mayor problema era suelo de conservación y el suelo urbano. Esto quiere decir aquellas denuncias en las que mi vecino puso una tiendita y no tiene permiso para eso. Mi vecino construyó un nuevo piso y no tiene permiso para eso. Mi vecino construyó en una zona que no se debería de construir y no tiene permiso para eso. Tiene que ver con ese tipo de denuncias. Para el 2018 ya cambió. Tenemos quiero suponer que esto es por un tema de cultura, porque aparece el maltrato animal como segundo lugar. En el primer lugar volvemos a tener el uso del suelo urbano, maltrato animal. En tercer lugar ya aparece el ruido. En la anterior, el ruido estaba en un cuarto lugar, en un 13%. Para el 2019, bueno, el maltrato animal sube y seguimos teniendo un tercer lugar en el ruido. Para el 2020 el ruido ya cambió. ¿Qué pasó en 2020? Exactamente, la pandemia. Estábamos todos en casa y el fenómeno que venía platicándoles al inicio, en el que, bueno, nosotros estábamos intentando tener clases, el papá estaba trabajando, la mamá cocinando y el niño dando lata, ¿no? El vecino teniendo fiesta, no, bueno, aquello estaba bastante divertido. Y en el sentido de que todos estábamos en casa, bueno, nos dábamos cuenta de lo que el vecino también hacía. Y en ese sentido, bueno, teníamos el caso de, mi vecino tiene a su mascota en la azotea al sol y entonces el maltrato animal subió. También es importante mencionarles que el ruido se separó de las vibraciones. Ya hicieron una primera clasificación entre ruido aéreo y ruido estructural. Bueno, eso es lo que intenta verse en las gráficas, es lo que intentan ver. Hago mucho hincapié en el tema del maltrato animal porque fue un cambio de cultura. Yo no sé si el cambio que está sucediendo de que el ruido íbamos en un cuarto lugar, me parece en 2010, eso fue caminando y ahorita estamos en un segundo lugar, eso haya sido por un cambio de cultura también. Y en ese sentido el ruido quizá pueda en algún futuro pasar a un primer lugar. Eso es importante porque, bueno, saliendo de aquí, tengo entendido octavo y noveno semestre, y van a querer buscar trabajo y van a querer trabajar de acústica. Si el ruido sube a primer lugar, bueno, tendremos oportunidad de tener trabajo por aquello de las denuncias, por aquello de que hablábamos hace rato de que se tiene una disposición por querer pagar más por tener espacios sonoros saludables. A nivel alcaldías, la mayor alcaldía que tiene más denuncias es la Cuauhtémoc, seguido de Benito Juárez y seguido de Miguel Hidalgo. ¿Qué hay en esos lugares? El centro de la ciudad. También tenemos zona rosa, que sería toda la zona de bares, restaurantes, que no debería de haber denuncias, porque en teoría esos dueños de esos lugares deberían de tener la responsabilidad de aislar sus espacios para que puedan tener sus negocios. Me dice la forma, al inicio les hablaba que la forma de solucionar esto, porque es un problema social, bueno, la primera podría ser un asunto de cultura, ¿no? Yo por cultura le bajo a mi radio para que mi vecino duerma, ¿no? En una hora prudente, pero realmente no es así, el mexicano es muy yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos puede venir a ayudar son las políticas públicas. Entonces, lo que nos dice la Constitución de entrada, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. En 1982 es la primera ordenanza que se tiene alrededor del ruido urbano y ya me empieza a dar un primer parámetro de 68 decibeles a
de 6 a 22 horas para una fuente fija y habla sobre emisiones de ruido. Una fuente fija es aquella fuente en la que, no sé, pensemos en la licuadora, podría ser una fuente fija. Pero el ruido urbano entonces no lo es porque es una fuente móvil. Entonces esta norma no me está cubriendo sobre el ruido urbano, cuando el ruido urbano es lo que más afecta en espacios como vivienda, ¿no? Y ya me está diciendo, los establecimientos industriales, comerciales, de servicio público y en general, toda edificación deberán construirse de tal forma que permitan un aislamiento acústico suficiente para que el ruido generado en su interior no rebase los límites permitidos. Desde 1982 ya me lo está ordenando. Ya dice ahí que supuestamente esto no debería suceder entonces en las alcaldías, porque ya debería estar construido aparentemente desde una ordenanza del Estado con acabados de aislamiento acústico. Después me dice norma 81, volvemos a hablar de fuentes fijas. Los límites máximos permisibles son en espacios residenciales de 6 a 22 horas, ya me dice que es de 55 decibeles. Mejoró con la anterior, mejoró el límite, porque bueno, a 68 decibeles hablábamos de los daños que teníamos a nivel salud, y bueno, a 68 decibeles es imposible que yo pueda dormir. Pero a 55 decibeles ya se ve un poco más razonable. Y digo razonable porque bueno, decía que a 30 decibeles mi sueño ya estaba interrumpido. A 55 no quiero ni saberlo. Y marca otro tipo de límites para otro tipo de espacios. Pero bueno, como les mencionaba al inicio de la charla, es parte de mi investigación doctoral de vivienda, entonces me centro en la parte de residenciales. Pero como les decía hace un momento con sus compañeros anteriores, me dice norma 79 y norma 80 que mi límite mínimo es de 79 decibeles de lo que me dice, de lo que emite un carro. Eso es lo mínimo que puede permitir un carro, 79 decibeles. Pero me dices que 55 decibeles es lo que yo puedo recibir dentro de mi casa. Y si nos vamos a pensar en el comportamiento del ruido, esto suena un poco ilógico, que tú esperes que de 55 decibeles por un metro y medio de banqueta, de 80 decibeles baje a 55 es un poco complicado que eso vaya a suceder. Y bueno, para la Ciudad de México como tal me dice que la norma 5 vuelve a hablar sobre 65 decibeles, igual son emisiones sonoras, de 6 a 20 horas. Es un poco complejo cómo la ciudad marca sus horarios, ¿no? La primera nos decía, bueno, el mapa de ruido nos decía que de día es de 7 de la mañana a 17 horas. A las 18 horas ya es de noche, según el mapa de ruido. Y aquí la norma me marca que de 6 a 8 es de día. La norma anterior me decía que de 6 a 10 era de día. Tienen una incongruencia en cuanto a los tiempos de los horarios. Y esto es importante porque entonces, ¿con qué norma voy a denunciar? ¿Con cuál me conviene denunciar, ¿no? Al respecto, bueno, en 2016 apareció una iniciativa de ley, la Ley General de Control para el Ruido Urbano, que ya me habla sobre incentivos y subsidios. Como tal, la ley general habla también de los límites, nos marca también qué tipo de espacios industriales o no industriales deben de llevar este tipo de límites en cuanto al ruido, pero aquí ya habla sobre incentivos y subsidios. Esto es importante porque sabemos que la acústica arquitectónica es costosa. No es un tema que sea barato. Un piso acústico, empecemos en 3,500 pesos, un metro cuadrado. Y no puedo aislar un metro cuadrado de mi cuarto, ¿no? Mi cuarto mide al menos 9 metros cuadrados. Bueno, 3 por 3 son 9, sí. O sea, pensemos en algo pequeño, ¿no? Que si yo lo multiplico por 3,500 y no nada más fue el piso, también tengo que aislar muros, pues realmente la acústica arquitectónica es costosa. Y si a quien yo voy a denunciar es a la ciudad, porque la ciudad es quien causa ruido urbano, es complicado que quien se compra un departamento
tenga también para pagar para el aislamiento, cuando realmente tampoco es tanta su responsabilidad, porque es una responsabilidad del ruido urbano que es del Estado. Entonces, ya hablar de incentivos y subsidios ya habla de alguna posibilidad de que sí sea real, ¿no? Esta parte en la que, por ejemplo, si yo aíslo mi ventana, entonces me bajas el predial. Si yo, no lo sé, coloco muros aislantes porque tengo un bar y ya no quiero afectar a la sociedad, bueno, entonces tú me bajas, no lo sé, fiscalmente algún impuesto. Este tipo de incentivos y subsidios pueden funcionar para que las políticas públicas de ruido urbano funcionen. En el 2017 también se hace una modificación al reglamento de construcción. Es un poco, esta modificación es un poco mentirosa, ¿no? Porque solamente dice que los espacios que son recreativos tienen que presentar un estudio acústico. No me dice qué estudio, no me dice qué tiene que cumplir, bajo qué límites, bajo qué normas, bajo qué nada, ¿no? Solamente dice eso, que se tiene que cumplir con un estudio acústico para los espacios recreativos. Venga, el reglamento de construcción aparece algo que se llama normas técnicas complementarias, que sí me vienen a decir de qué tamaño debe ser una puerta, cuál es el tamaño mínimo de altura, para todos los establecimientos como tal, ¿no? Vivienda, hospitales, restaurantes, todo lo que conocemos, bueno, eso lo tienen los arquitectos como tal. En el tema de la acústica, ni siquiera aparece, solamente dice un estudio acústico. Que bueno, si consideramos que realmente la población no está educada respecto a la cultura oral, esto es muy fácil de mentir ante un cliente, ¿no? Triste, pero cierto. Entonces, ¿cuál es la problemática del ruido urbano en la Ciudad de México? A nivel social, bueno, estamos en el segundo lugar con 12,460 denuncias, que es el 17% de las denuncias totales, ¿no? A nivel ambiental, el 57,3% del área geográfica está ya en un ruido tolerable e inaceptable de 55 a 90 decibeles, con eso vivimos todos los días. En el tema de la salud, bueno, tenemos que a partir de 30 decibeles pues ya afecta el sueño, a 52 decibeles ya afecta la salud mental. El IMSS nos reporta que el 70% de la población mayor a 60 años tiene ya una pérdida auditiva. Y bueno, a nivel de política pública, el reglamento me dice que a 68 decibeles, que yo tengo un límite de 68 decibeles de 6 a 10 horas. Pero la norma 81 me dice que es de 55 decibeles de 6 a 22 horas. Pero la norma ambiental número 5 me dice que son 63 decibeles de 6 a 20 horas. Hay una incongruencia. Los instrumentos de política pública de ruido urbano están desarticulados, están desactualizados. Tenemos un rezago de alrededor de 35 años con países primermundistas. Y son políticas reactivas basadas en la emisión de ruido. Las políticas reactivas son aquellas que intentan solucionar después del error, ¿no? Lo que yo intento hacer es generar una integración de estas políticas que ya se tienen, porque no se trata de tirar a la basura el trabajo que ya se tiene, ¿no? Se trata de avanzar a hombros de gigantes. Y en ese sentido, más bien dar una política proactiva, entregar… esta parte de proactiva refiere un tanto a prevención. Vamos a prevenir y activarnos antes de, ¿no? Entonces, en ese sentido es agregar a las normas técnicas complementarias que ya se tienen sobre construcción, agregar parámetros acústicos, que es un tanto complicado con las edificaciones que ya están hechas. Pero bueno, para aquellas que son nuevas, aquellas partes en las que, por ejemplo, para que tú construyas construyas algo nuevo, necesitas sacar permisos en el estado, entregas un proyecto ejecutivo, que es arquitectónico como tal,
Bueno, a esto aumentarle que sea por norma, que sea de un carácter obligatorio, que estas edificaciones nuevas tengan una cualidad acústica. Intentar que en los 3 años que me quedan de doctorado, estos 35 años que tenemos de rezago con países primermundistas, intentar hacerlo en 3 años. De ahí a que cause un impacto en la sociedad, bueno, realmente son alrededor de 5 a 10 años, que se note un cambio significativo a partir de que una nueva norma es implementada. Tarda entre 5 y 10 años que se note un impacto en la sociedad, ¿no? Bueno, creo que eso es todo por mi parte. Ahora me encantaría escucharlos. Si tienen alguna duda, no solamente sobre el proyecto, ¿no? Estamos hablando ya de que esto es parte de mi investigación doctoral, entonces si tienen dudas también sobre metodología, sobre sus tesis, con todo gusto les puedo apoyar. Compañeros, ¿alguna duda? También traje algunos materiales, algunos de sus compañeros por ahí los tienen. Como tal, este es un tema de ruido, el ruido se ataca con aislamiento acústico, bueno, también hay un poco de acondicionamiento en el tema, pero ahorita estoy más enfocada en el tema de aislamiento. Y les traje algunos materiales, aquí quedan 2, no sé dónde estén los demás, por si quieren toco, juego y aprendo. También si quieren preguntas sobre eso, con todo gusto, cómo funcionan, dónde los consiguen, precios, qué sé yo. También sobre experiencia de arquitectónica, si quieren un poco. Ahorita te los pasamos. ¿Alguna duda sobre lo que nos Aquí explica la adelante. maestra? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí en la Ciudad de México que más aparte de todo el tráfico y el ruido urbano que hay, la parte en cuanto a los eventos que hay masivos, conciertos, festivales, eventos políticos y demás, esa parte, ¿cómo podemos tener un control más sobre ella? Por ejemplo, tenemos festivales prácticamente una vez al mes de música, de libros, etcétera, y también todos los eventos y meetings políticos, todo eso pues también afecta al ciudadano de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos hacer un cambio en ese sentido? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de conciertos, porque tenemos luego fines de semana donde hay conciertos en Foro Sol, en Auditorio, en Palacio de los Deportes, o sea, hay demasiado ruido en la ciudad. Digo, soy fanático de los conciertos, pero esa parte del ruido de tantos eventos también afecta. ¿Qué normas o cómo podemos hacer que ese tipo de eventos puedan tener una mejor regulación? Tristemente no hay una norma. ¿No? Hablábamos, tengo 3 normas para controlar el ruido en la Ciudad de México. 3 normas, es imposible trabajar con eso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Este tipo de material que tengo por aquí, ahorita te lo paso, se utiliza como barrera acústica. A mi criterio debería de ser algo que el mismo que va a ser el responsable del concierto, bueno, querido, el concierto es para ellos, no para los vecinos de enfrente, ¿no? O sea, en mi criterio debería ser algo que deberían de trabajar las mismas personas que van a dar el concierto, porque ¿de quién es la responsabilidad del ruido? ¿Quién lo va a hacer? Entonces te toca a ti, ¿no? Debería de. Sí, claro, pero si el mismo Estado no te obliga, ¿por qué voy a gastar más dinero en esto si el Estado no me obliga? Entonces, intento hacerlo. En 3 años te contesto, espero por favor obligarlos a que, por ejemplo, lugares que están cerca de Foro Sol, ¿no? Foro Sol. Ok, da tu concierto, pero dame un subsidio, un incentivo, para que yo pueda aislar mi ventana, por favor, y yo pueda dormir. Por ejemplo, ahí en la parte de Foro Sol son 5 foros los que hay: Palacio de los Deportes, Pabellón Oeste, Velódromo, el Autódromo y Foro Sol. O sea, es demasiado ruido. Y luego hay en 4 de los lugares hay eventos: en el Palacio de los Deportes, en el Pabellón, en el Velódromo y en el Foro Sol. Entonces es como es demasiado ruido, y pues ni hablar del tráfico y toda esa parte pues también a la salida, que si los que tocan el claxon por el Uber, que si todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Es algo que espero en 3 años darte una solución.
Ay, no, esa ya me dio miedo. Sí, no, ya viene del profesor. Bueno. Esas no quiero. Jessica, muchas gracias por la plática. Le digo, agradezco siempre a nuestros participantes, ¿no? Que comparten su trabajo, comparten lo que están desarrollando. Y la parte del ruido, a mí, yo creo que es algo muy sensible, que no muchos ingenieros o no muchos investigadores le entran, ¿no? Fíjate que el rezago… Yo lo escucho igual. Ah, sí. Con micrófono Bueno, o sin micrófono. No fíjate se preocupe. que si hablamos de las normas que hay en acústica, no nada más la norma de ruido, de hecho las normas de ruido me parece que son las más recientes, pero tenemos normas de los 70s, ¿no? Sí. Y por ejemplo, para que puedas obtener información sobre el procedimiento para el coeficiente de absorción de un material por el método de cámara reverberante, pues es una norma de 1976, pero que sigue vigente. O sea, los laboratorios de otros países la siguen aplicando esa norma y en México no ha sido revisada. La verdad no hay que cambiar mucho, ¿no? Pero el problema con las normas en acústica es el rezago que tiene, ¿no? Y tienes mucha razón porque se contrapone, ¿no? Una contra otra. Entonces, es difícil reglamentar algo que no lo puede sustentar a través de un marco normativo. Pero ayer vino el doctor, ¿cómo se llama el doctor de Maylab? Meyer. Y también hacía una reflexión sobre el problema de ruido, ¿no? Y yo le comenté que de las aulas de aquí de acústica surgió la idea de poner una especie de fotomultas, pero en lugar de medir la velocidad, que pongan sonómetros y que midan el ruido y que lo retrate, ¿no? al vehículo que está generando ruido. Pero no lo van a hacer porque no está reglamentado y como no está reglamentado, no les van a obligar a que paguen la multa, ¿no? Bueno, ese es un comentario sobre el marco normativo, y que si no tenemos un marco normativo congruente, no vamos a poder exigirle a los ciudadanos que dejen de hacer ruido por medio de cualquier vehículo, ¿no? Esa fue una reflexión. Ahora una observación, das un dato en la delegación que está, ¿cómo se llama? La delegación Cuauhtémoc, porque se emiten ruidos de acuerdo a la naturaleza de las actividades, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que la zona donde converge más ruido, pero que no lo denuncian porque se trata de un aeropuerto y que la gente ya se acostumbró, yo creo que es la Venustiano Carranza. Yo he estado en esas casas. Bueno, alguna vez visité una casa que está junto al aeropuerto y no, hombre, nada más que no lo puedes denunciar porque es el aeropuerto, ¿no? Entonces, nos estás dando el dato de algo que sí se puede denunciar, pero a mí me parece interesante también hacer el estudio de la enfermedad mental o bueno, los problemas mentales que se pudieran dar también. Yo creo que de los vecinos aledaños al aeropuerto, ¿no? En fin, tu trabajo es muy interesante. Gracias. Yo creo que finalmente pues te vas a convertir en una doctora y vas a hacer una aportación muy importante, muy útil. Además, para que nosotros podamos revisar una norma, necesitamos 3 entidades, ¿no? Necesitamos la industria, necesitamos al gobierno que se sienten a platicar y necesitamos a la universidad. Ojalá que puedas organizar a estas personas para que pongan orden con estas normas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Sí, la Ciudad de México, aparte de tener el mapa de ruido que se hizo en 2011, también hicieron una red de monitoreo. Son 10 puntos que están alrededor de la ciudad. Sí, lo de los sonómetros en cada punto está complicado, ¿no? Pero a lo mejor con esta red de monitoreo, que en teoría es para actualizar el mapa de ruido, no se ha tenido presupuesto para eso, pero en teoría para eso funciona, ¿no? En ese sentido. El otro punto híjole, se me fue. Lo último que me dijo. El dato, ¿no? Esta parte de unir estado, ese estado,
Universidad, sociedad y empresas. Sí, en ese sentido, la última conferencia que tuve ayer, una conferencista de Noruega venía a decirnos que ¿quién empuja? Empuja la sociedad lo pide, empuja la academia, empuja la industria, empuja el Estado. ¿Quién es el que empuja realmente para que estos cambios se den en temas de política pública, ¿no? Porque parece ser que el mexicano solamente así entiende. Y me decía que realmente empuja la industria, ¿no? En ese sentido, bueno, mi investigación de maestría fue sobre caracterizar a la industria de la acústica arquitectónica, ¿no? Entrevisté alrededor de unos 15 empresarios nacionales. Y sí, están en la disposición de juntarse y vamos a empujar esto, por favor. Sí quieren, ¿no? La industria sí lo quiere. Entonces, quizá eso lo retome ahorita en mi investigación doctoral para… la idea es hacer un focus group al final. Esto va a un comparativo de política pública entre México y otros países que se parezcan en temas de formas de construcción, en temas de cultura, en temas de contexto. Ahorita estoy pensando quizá en España. Y en ese sentido, ya que tenga esta comparativa de políticas públicas, de cuáles nos funcionarían, eso presentarlo ante el Estado y que el Estado me dijera qué es viable y qué no. Una de las políticas públicas que me parece bastante interesantes con respecto a otros países es que si tú estás rentando en un departamento y mi vecino hace ruido, híjole, o tú solucionas lo del ruido o a mí me bajas la renta. Porque yo no estoy pagando, no me estás dando lo que yo estoy pagando. Entonces, esa política me parece bastante interesante. Creo que nos funcionaría a muchos, ¿no? Y ya que tenga este comparativo, ya que lo haya presentado con el Estado y que el Estado me diga esto es viable, esto es no, de ahí presentarlo, sí, con la academia y presentarlo con la industria. Y bueno, por temas de tiempo hasta ahí me quedo, porque me quedan 3 años y bastante trabajo, ¿no? Entonces, no me alcanza a encuestar a la sociedad, ¿no? Si lo quiere o no lo quiere, que evidentemente, bueno, con lo que ya tengo ahorita, una de las investigaciones que tengo, que ya se hizo es esta encuesta cualitativa para saber si afecta o no afecta el ruido a las personas. Evidentemente afecta, ¿no? O sea, pero ya está, esa parte ya está. Quizá me faltaría hacerlo en temas cuantitativos, pero no me alcanza el tiempo. Creo que hasta ahí me quedo en temas del doctorado. Gracias. Profe. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, claro. Bueno, Jessica, muchas felicidades, muchas gracias por tu participación aquí en el SECA. Es un honor aquí también recibirte. Y bueno, mi aportación es la siguiente, ¿no? Finalmente, yo considero que es un tema, o son temas finalmente de concientización, hasta cierto punto, ¿no? Porque fíjate que aquí en la escuela tenemos el grave problema de que los salones no están debidamente aislados, ¿no? Es un problema grave porque, y que comento mucho con los chicos, ¿no? Porque finalmente sí afecta, sí hay distracción, sí hay molestia, ¿no? En ese sentido, fíjate que yo creo que sí tú lo sabes, de que el tercer miércoles del mes de abril se celebra mundialmente el Día de la Concientización sobre el Ruido, ¿no? Entonces, ese día yo le pongo mucho énfasis, incluso a mis alumnos, y les pido que participen de alguna manera aquí en la escuela para lograr cierta concientización en la comunidad, en ese sentido, ¿no? Pasan ellos a los salones, hacen cartulinas y explican el motivo, el por qué, ¿no? Debe haber una concientización. Finalmente, fíjate que estamos trabajando algunos alumnos en un proyecto, ¿no? Que le llamamos semáforo de ruido, en el que, bueno, pues efectivamente como tal un semáforo se pueda mostrar en los pasillos de los edificios y, bueno, pues el color verde pues sería obviamente la respuesta a un nivel sonoro adecuado, ¿no? Donde pues obviamente existen
dentro de los salones estudiantes, ¿no? Y maestros que están haciendo su labor. El amarillo, bueno, pues ya sería un nivel ya, digamos, límite, ¿no? Al cual ya no podríamos ir más allá. Y el rojo obviamente sería un color prohibido, ¿no? Entonces, fíjate que yo sí le pongo mucho énfasis, tienes mucha razón, la industria sería un pilar para empujar estas iniciativas, pero creo que también va mucho de lo que comentabas, ¿no? La parte cultural. Y en ese sentido creo que sí, la concientización o la labor que hacemos, creo que sí también debería ser muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente te felicito, es una aportación, un comentario. Gracias. De lo que desde nuestras trincheras, ¿verdad? Tratamos Sí. de hacer con respecto al problema y que no es un problema que pasa desapercibido aquí en la escuela, ¿no? Porque sí lo tenemos diario. Todos lo saben, todos los que están aquí lo pueden comentar, ¿no? Se escuchan las clases de los salones contiguos, pasan los chicos pues ya saliendo de las clases y bueno, pues tenemos, ya te imaginarás ese Clases problema, simultáneas, ¿no? profesor. Clases simultáneas. Así es, clases simultáneas, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Jessica, y quiero comentarte para que te sientas más en confianza. El maestro en educación, ingeniero Adán Ricardo Quintana Holguín, también es egresado de CIME Zacatenco, ¿eh? Ah, gracias. Para Hola. que te sientas también En casa. en confianza. Claro que sí, gracias. Gracias, Jessica. Compañeros, una pregunta más, ya para terminar. Allá atrás. Claro que sí, le escucho, dígame. Gracias. Que esa fue la respuesta, ¿no? Sí. Está empujando a la industria. En la casa ¿Cómo de es que la Nora. industria podría empujar más una cosa de esta naturaleza que la parte académica? Los grupos de investigación que están trabajando precisamente esta problemática a nivel nacional. ¿Por qué la industria le podría interesar esto? Bueno, Si no hay una regulación que presione a la industria. sí, Porque sí, la sí. industria es muy contaminante y normalmente no le importa si contamina visualmente o auditivamente o de otra naturaleza, porque para la industria normalmente la ganancia es lo que está por delante, ¿no? Siempre. Y entonces, ¿por qué sería una respuesta que viene más bien de Europa, esto de que la industria sería la que podía promover esto, ¿no? La que estaría empujando? Y yo pensaría, sin saber mayor cosa del tema, que sería más bien aquí en México, ¿quién impulsaría más los grupos como ustedes, los grupos de investigadores e investigadoras a nivel universitario y grupos de investigación, ¿no? Que podían incluso presionar políticamente para que estas cosas se llevaran a cabo, ¿no? No sé qué. A lo mejor la pregunta no está muy... No, claro, la pregunta es muy buena. Quizá me faltó más bien a mí explicar un poco más. Cuando me refería a la industria, bueno, o esta investigadora de la conferencia de ayer se refería a la palabra industria, estamos hablando la industria de la acústica arquitectónica. Me faltó el apellido, ¿vale? Okay. En realidad, estamos hablando en México, bueno, al menos en 2021, que egresé de la maestría. Le decía, mi investigación de maestría fue sobre la caracterización de la industria de la acústica arquitectónica en México. Son alrededor de 22 a 25 empresas, quizá en este momento. 25 empresas. Es nada, chicos. A comparación de, hablemos de empresas de, no sé, Coca-Cola, 25 empresas, es nada. Al lado de la industria de la construcción, es nada. ¿Vale? De esas 25 empresas, el problema es... Parte de lo que se queja la industria como tal es que no tiene trabajo. Yo no sé si sabían, pero hay meses en los que las empresas no tienen trabajo. No hay proyectos. Meses en donde, bueno, en este sentido voy a platicar un poco más sobre mi investigación de maestría. Son meses en donde el empresario se pone diferentes gorritas y ahorita, bueno, es el director de la empresa de acústica arquitectónica, pero también vendo equipo de audio, pero también hago renta de equipo de audio, pero también soy músico de repente, ¿no?
Me dedico a muchas cosas y no nada más en ese sentido, también dentro de la empresa yo vendo, yo instalo, yo diseño, yo facturo, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque la industria adolece de trabajo. Tristemente, bueno, nos toca, bueno, me incluyo porque estuve dentro de eso. Realmente trabajamos octubre, noviembre, diciembre, enero, que es cuando el presupuesto del Estado se está acabando y si no te lo acabas te lo quitan y ya no te voy a dar más presupuesto el siguiente año. Entonces es cuando en realidad tenemos trabajo, pero estamos hablando de que marzo, abril, mayo, junio, yo no tengo trabajo. La industria no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, la acústica es un lujo. Y realmente, bueno, quienes egresan de las escuelas, pues hacemos nuestra propia empresa. Y no me alcanza para pagarle a alguien más. No es que yo no quiera, es que no alcanza, porque no tengo proyectos, porque la acústica es un lujo, porque importa más que esté la iluminación muy bonita a que la acústica importe. Porque al diseñador acústico solamente le llaman para los auditorios, para los cines, para estudios de grabación, ¿no? Eso es lo que es el pan de todos los días. Restaurantes si nos fue bien. Hoteles en algunos casos. Y perdón, pero quiero lo más barato, entonces a las paredes ponle alfombra. Y estamos hablando de Cinemex, Cinépolis, que tienen recurso, pero pero es a lo mucho que le invierto, ¿no? Y entonces aparecen mejores las salas Atmos, las salas con mayor presupuesto, a las que son para otro tipo de público, ¿no? Pero entonces, ¿de quién es la cultura? Y en ese sentido es donde empuja la industria. La industria necesita trabajo, pero sí, claro, si el empresario de estas empresas no tiene ni para pagarle el siguiente mes, pues yo no tengo tampoco dinero para pagarle a un investigador para que se ponga a hacer políticas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi motivación para hacer el doctorado fue, sí, claro, yo puedo seguir trabajando haciendo estudios de grabación, salas de cine, conciertos, bares, restaurantes, etcétera, pero ese dinero viene a mi bolsa y se acabó. ¿Qué puedo hacer más por el sector? ¿Qué puedo hacer más con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer más, no? Y en ese sentido, bueno, nació la investigación doctoral donde me vine a meter. Ya me arrepentí, pero bueno, ya estoy aquí. Es mucho trabajo. Y en ese sentido, darle más a la industria, darle más a la cultura oral, darle más a la sociedad, darle con qué protegerse para que entonces la industria tenga una herramienta que se llama política pública, por obligación tienes que construir así, y le doy una herramienta también a la sociedad para protegerse el Foro Sol no me deja dormir, pero el Foro Sol sí está generando bastante dinero, pero que no comparte de este lado, o sea, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago si el mexicano promedio tiene dinero para el día? Pues entonces que el Estado se haga responsable de donde sí ganan, que gana el Foro Sol, sí gana, pues comparte, ¿no? Vamos a hacer incentivos, vamos a hacer subsidios para que entonces el mexicano promedio se pueda proteger y entonces contratar a la industria. Va por ahí. Chicos, preguntas. Si no me bajo. Les pasaron por ahí materiales, ¿tienen dudas de los materiales? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde se colocan? ¿Nada? Una última pregunta, compañeros. Allá atrás. Por favor. En términos de derechos humanos se supone, el silencio es un bien puro, dice por ahí, ¿no? Sí, claro.
Sí. No, no lo tengo ahorita fresco, pero seguramente sí, suena muy lógico, ¿no? Suena muy lógico, le da sentido. Un gran punto para mi contexto internacional, gracias. Sí, sí quiero. Si tienen más ideas, ¿sí? Sí, claro, desde la Organización Mundial de la Salud. Desde ahí debe de estar algo así. Sí, sí. Gracias. ¿Algo más, compañeros? ¿La ventana? ¿Mande? Eso es una ventana acústica, si la puedes mostrar a tus compañeros en alto. Es una ventana acústica, está hecha de PVC, el marco es de PVC, es lo mejor que pueden trabajar en temas de arquitectónica, porque bueno, la madera es un elemento vivo, a final de cuentas, a pesar de que ya no esté siendo árbol, es un elemento vivo que se comprime y se expande conforme a los cambios meteorológicos, ¿no? Estamos hablando del sol, la lluvia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la madera sigue expandiéndose y comprimiéndose y de repente las ventanas y las puertas acústicas ya no quedan tan bien selladas, ¿sabes? En ese sentido, bueno, el PVC es la mejor opción a comparación de, por ejemplo, el aluminio. No lo hagan, no usen aluminio, es hueco, es endeble. Estamos hablando de que el aislamiento acústico es por peso, entonces, bueno, por eso el marco. Y en tema de los vidrios, tienes dos vidrios que son a lo mejor de un centímetro cada uno, quizá de grosor. Y en la parte del centro tienes argón. Están rellenas de argón, es un metal. A comparación, bueno, antes las hacían con aire, las sellaban y el aire quedaba dentro de ese espacio, ¿no? Y con eso funcionaba el aislamiento acústico. Bueno, ahora ya es un poco más de tecnología, pero sí, lo que tienes ahí es una ventana acústica, bueno, parte de una ventana acústica para que vieran cómo funcionaba por dentro. Sí, claro, pasen los materiales si los quieren observar sus compañeros. Por eso decía que no se alejaran tanto para que pudieran compartirlos entre ustedes, ¿no? Y lo que tengo aquí es parte de un piso flotado, que básicamente es llanta molida comprimida, lo que sería el equivalente, no sé, a el MDF en madera quizá. Eso, ¿sí me lo pasas? Porfis, gracias. Este que tengo aquí, ahorita lo ven todos de cerquita, es un elemento para lo que serían un plafón de aislamiento acústico. Bueno, como sabrán, bueno, se hace, bueno, en el mejor de los casos hacemos un diseño que sea box in box, una caja dentro de una caja, piso flotado, sobre los pisos irían muros flotados, sobre los muros flotados cargarían el techo. Claro, si el techo tiene un claro bastante largo, pues ese techo se va a pandear. Entonces en el centro se colocan este tipo de dispositivos que le llaman colgantes. Voy a dejar esto un momento, esperen. Ok, ¿cómo funciona? Aquí tengo dos hornillas, en realidad, bueno, cuando se coloca en la obra real, la parte de arriba es una varilla que va anclada al techo con un tapete expansivo, por el lado de los casos, porque el plafón acústico es muy pesado. Entonces, a esto sigue una goma, que es la parte del centro, y a la parte de abajo yo tengo un resorte. En realidad, el punto A y el punto B no están unidos y funcionan bajo peso, ¿no? Si yo, esto se comprime, y luego se mueve, y en la parte de abajo, bueno, de esta hornilla se cuelga un alambre, qué sé yo, para el plafón visto, plafón visto, ¿no? O el plafón de aislamiento, por ejemplo. Para que yo no haga una unión estructural entre punto A y punto B, porque bueno, si yo pongo un plafón y le pongo una varilla, pues ese plafón aislante ya no fue tan aislante porque el ruido estructural se va a pasar por esos alambres que quedan realmente vistos, ¿no? Entonces,
hoja funciona, me parece que es para, la hoja funciona para alta frecuencia y los resortes son para baja y media frecuencia, me parece algo así. Clases no están mal. Y esto se comprime. Obviamente esto se hace bajo un cálculo, ley de Hooke, ese estilo, para saber en la parte de aquí viene cuánto peso aguanta. Obviamente si yo llego a su máxima compresión, pues entonces ya estoy transmitiendo a R1, ¿no? Perdón. Esa sería la misma función, nada más que ya no tengo un resorte, nada más tengo, eso sería nada más para media y alta frecuencia, que sería básicamente oficinas, ¿no? En el caso de que yo tengo, no sé, la oficina principal del director, en donde se toman las decisiones súper más importantes, y afuera está la secretaria, ¿no? Si yo no tengo una oficina aislada, pues la secretaria se va a enterar de todo. ¿Queremos despedir a tal compañero? Y ya se fue de vacaciones porque ya se enteró, ya no me dejaron despedirlo, ¿no? Entonces, en ese caso, utilizamos ese tipo de dispositivo que es lo mismo. De un lado llevo una varilla que va al techo. Si lo desarmas todo el juguetito, realmente no está unido entre ellos, ¿no? Sí, sí pueden desarmarlo, sí, sí pueden, por favor, toco, juego y aprendo. Esto se trata de toco, juego y aprendo. Sí, sí pueden. La ingeniería es curiosidad. ¿Fue todo? ¿Ya no hay preguntas, chicos? ¿De verdad? Allá atrás. La ventana. ¿Cuánto sería, digamos, lo mínimo que podrías tú invertir en la instalación de estas ventanas no sé, en una unidad habitacional, ¿no? Y la otra, estaba yo pensando en su momento, conforme al trabajo de las rondas, ¿hay alguna posibilidad de transformar este ruido en algo aprovechable? Ahorita que vi este mecanismo, pensaba alguna vez llegué a escuchar sobre un piso donde colocaban precisamente resortes y las personas al caminar generaban ciertos movimientos y esto se convertía a su vez en energía. ¿Esto es posible igual aplicarlo con todo el ruido que tenemos en la ciudad o en algún lugar en específico? Sí, claro, esos ejemplos son muy sonados. Me parece que hay pisos que es un piano, ¿no? También tenemos el caso, está en una playa, no me acuerdo ahorita dónde es, pero recuerdo que es un malecón y el mar llega a ese malecón, el malecón tiene una serie de hoyitos, es un resonador, ¿no? Es un resonador que cuando llega el mar, el malecón canta, no sé cómo decirlo, pero sí, ¿no? También está partes en las que el piso está con unas celdas solares o algo así, me imagino, que cuando tú corres, bueno, vas cargando tu celular o qué sé yo, ¿no? O sea, sí, eso estaría padrísimo, por ejemplo, me encantaría ese tipo de soluciones en Forosol, ¿no? Eso estaría padrísimo. No suena mal en el caso de, por ejemplo, áreas protegidas, ¿no? ¿Qué pasaría si en áreas protegidas yo te pongo una solución de acústica que les tocaría a ustedes, por ejemplo, tema de tesis? Por cierto, chicos, hay una idea de tema de tesis, ¿no? ¿Cómo convertirlo en un área protegida, ¿no? Que el ruido urbano que se produce todo el tiempo, no sé, cruzas el muro de Chapultepec y entonces, no sé, suenan pajaritos, no lo sé, ¿no? O sea, pero sí es una muy buena idea que les toca de tema de tesis, con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿No? Allá tienen una duda. ¿Dudas? Sí, me preguntaban por la ventana, ¿cuánto cuesta la ventana? Una ventana acústica empezamos con 10,000 pesos más o menos, en una ventana promedio. Por eso me refería a que la acústica arquitectónica es costosa y necesitamos incentivos y subsidios, pues para que no lo pague yo todo completo, ¿no? Como usuario, o sea, gobierno 70-30, ¿cómo ves? ¿No? Ya por lo menos fueron 7,000 pesos, ya no fueron los 10. Allá atrás, sí, en un cuarto. ¿Qué tipo de cuarto estás pensando?
Ajá, pero digo, el mejor caso que más les gusta es el estudio de grabación, ¿no? Para ponerte un ejemplo, si tú me estás hablando de una habitación normal, de una recámara, pues yo no necesito el gran aislamiento de que me da un criterio de ruido, ¿no? El criterio de ruido que ya conocen, el NC20, el NC30, el que, ¿no? Por eso te preguntaba qué tipo de cuartos. Si estamos hablando de una recámara, no sé, un NC40, un NC, no tan restrictivo. Yo pensaría, por ejemplo, ruido de impacto. En una recámara yo pensaría en ruido de impacto de mis vecinos de arriba hacia abajo. Entonces, eso está parte de la tesis. Sí estoy considerando fachadas y cubiertas y entrepisos. Ya irme a muros divisorios es demasiado por el alcance que tengo 3 años, pero bueno, en ese sentido, entre pisos yo pondría pisos flotados, por ahí lo traen. Fachadas, parece ser que la solución están hablando sobre, obviamente, ventanas acústicas, balcones, acabados de muros de vegetal, muros verdes, ese tipo de cosas. En costos, bueno, el piso flotado más o menos anda en unos 3,500 pesos el metro cuadrado, multiplica metros cuadrados, ¿no? O sea, te estoy hablando de un piso flotado para estudios de grabación, que es el como costo que traigo más fresco. Yo pensaría en unos 1,500, qué sé yo, una cosa así, un piso flotado de menor densidad, de menor carga, ¿no? Sobre todo. Y me preguntaste qué factores afectan. El problema es que el sonido, el ruido, lo que quieras, tenemos ruido aéreo y ruido estructural, ¿no? Que, como ya sabrán de sus clases, estamos hablando de que el ruido puede pasar por un flanco directo o por los flancos, ¿no? Si yo estoy hablando de una transmisión directa, pues es el muro que está directo contra lo que yo quiera, el muro divisorio, ese sería mi muro directo, ¿no? Que tendrá una ventana, que ya estamos hablando de factores de transmisión, ¿no? De cada material. Y en el otro caso serían los flancos, ¿no? Porque el ruido no solamente se transmite pues por el muro divisorio, ¿no? También es lo que pasa por arriba, por abajo, los muros, o sea, es que ya es hablar demasiado sobre ese tipo de factores, ¿no? Que con todo gusto te doy clase, pero creo que ya me quieren bajar, entonces. ¿Sería todo? Ok, perfecto. Bueno, de parte de la institución y de las personas que organizamos el SECA, queremos entregarle este reconocimiento a la maestra Jessica Zamudio por su valiosa participación en el SECA 2023.